Hola, bienvenidos a una emisión más de Entrevista Ágora. Hoy nos acompaña un reconocido docente de la Universidad Surcolombiana. Él es Nelson Ernesto López Jiménez, investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para evaluador de CONACES y del Consejo Nacional de Acreditación, coordinador del doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad Surcolombiana, director de la Maestría en Educación de la Universidad, director del Grupo de Investigación PACA, categoría del Ministerio de Ciencias, docente del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación de nuestra Universidad Surcolombiana. Nos va a hablar sobre un tema muy importante y es cómo va el desarrollo de un proyecto que él coordina desde el punto de vista científico que se llama Fortalecimiento del Sistema Integral del Conocimiento en Educación. Doctor, bienvenido a Entrevista Ágora. Sí, muy buenos días, agradeciendo la oportunidad que nos dan para socializar la responsabilidad que hoy la Universidad Surcolombiana ha asumido en el contexto del Sistema General de Regalías y que tiene necesariamente un propósito y una intención, y es responder a una problemática que ha estado presente y que además se ha convertido en un histórico en el departamento del Huila. Y esa problemática tiene que ver con lo siguiente: existen instituciones que avanzan en investigación, existen grupos de investigación en el campo de la educación, existen investigadores categorizados en el clasificación de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lamentablemente no podríamos decir que estas existencias están articuladas, que están integradas, y justamente esa es la razón del proyecto que presentamos a una convocatoria pública en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que afortunadamente logró la Universidad Surcolombiana su adjudicación. Doctor Nelson López, ¿por qué no existe esa buena articulación del componente de ciencia, tecnología e innovación en los diferentes niveles del sistema educativo del Huila? Podrían ser tres factores esenciales. Un primer factor es la genealogía o los antecedentes históricos que en un momento determinado caracterizan la dinámica educativa actual. Cuando hablo de antecedentes históricos, señalo que la única institución de educación superior que existía hace 5 décadas era la Universidad Surcolombiana. A partir de la influencia y de los impactos de la universidad se fueron creando otras instituciones, ¿cierto? Fueron teniendo presencia en el departamento del Huila algunas iniciativas en el campo investigativo, como también algunos colegas comenzaron a trabajar y ver la investigación como su impronta, como su ADN. Ese proceso no fue un proceso que partiera de un momento inicial cero, sino que se fue dando de manera, digamos, escalonada, y hoy nos encontramos con la existencia de esos grandes insumos y con la necesidad de que nos integremos y nos articulemos, porque la problemática educativa, además de tener, digamos, una dimensión internacional, una dimensión nacional, también tiene una dimensión regional y local, y en eso creemos y somos absolutamente convencidos que la condición de alma mater que tiene la Universidad Surcolombiana, o sea, de madre institución de toda la dinámica de la educación superior y de los diversos niveles, le da la oportunidad para avanzar en la posibilidad de articularnos, de integrarnos, de desarrollar proyectos conjuntos, de trabajar desde los diversos niveles, el inicial, ¿cierto?, el básico, la media, en la educación superior, en torno fundamentalmente a crear una cultura de la investigación en el departamento del Huila a través de este sistema de gestión integral que necesariamente es nuestra propuesta para estos próximos 30 meses. O sea, ¿qué ha faltado, doctor Nelson López, esa coordinación por un tema de, digamos, poca cultura de trabajo en equipo, o qué ha pasado ahí con esos grupos que están trabajando aisladamente porque no se han articulado debidamente en un sistema? Es algo importante hacer un análisis lo más objetivo posible. Entonces, un primer elemento son los antecedentes históricos, no son los mismos. Un segundo elemento tiene que ver con la problemática de la educación superior, y es que por más de que se plantee que las notas misionales de la universidad son la docencia, la investigación y la proyección social, desafortunadamente tenemos que reconocer que históricamente en América Latina y en Colombia se ha dado
¿cierto?, un fuerte énfasis a la institución profesionalizante. Es en este caso a la formación de profesionales en las diversas áreas del conocimiento. Pero esa importancia no es similar con relación a la investigación, ni tampoco es similar con relación a la proyección social. Y eso es lo que en un momento determinado se plantea. Hay una disparidad ahí. Exacto, una inequidad, una desarticulación, que lo que nosotros creemos es que si logramos en un momento dado convocar el compromiso y la participación de todos y cada uno de los sujetos y sujetas sociales, porque hay investigadoras también, ¿cierto?, además de las entidades, además de las universidades, de los grupos de investigación, creemos que perfectamente en 2 años le vamos a entregar al departamento del Huila un sistema integral para avanzar en el campo de la producción de conocimiento en educación. Hay muchas personas que dicen que es muy difícil poner de acuerdo a los investigadores porque también tienen como sus egos, como sus, digamos, sus temas trabajados que no permiten que otras personas de pronto pues toquen o trabajen. ¿Usted cómo ve esa parte para poder articular bien ese sistema? Yo diría que habría que interpelar esa inquietud, porque lo que sucede es que la gran mayoría de grupos de investigación funcionan sobre líneas de investigación, no sobre proyectos personales. En este caso, permítanme el ejemplo, el programa de acción curricular alternativo, el PACA, trabaja 5 líneas de investigación: pedagogías críticas y didácticas alternativas, las TIC y los procesos de enseñanza, ¿cierto?, los derechos humanos y el currículo, trabaja el problema de los modelos pedagógicos y trabaja fundamentalmente la ecología de los saberes. Esas son las líneas que permiten que los egos de una u otra manera queden, ¿cierto?, en un lugar, digamos, no protagónico, correcto, para efectos de garantizar que efectivamente podamos dialogar. Y un elemento importante de la investigación, ¿cierto?, lo hemos venido posicionando en los diversos espacios donde tenemos oportunidad. Investigar es una forma de pensar, y por eso hay que desmitificarla y desritualizarla, porque a veces se maneja en el imaginario que la investigación es para algunos con ciertas especializaciones, con ciertas vocaciones, con ciertas características. Y lo que nosotros venimos planteando es la necesidad de la endogenización de la ciencia, que quiere decir que todos los que estemos preocupados alrededor de las diversas problemáticas, en la medida en que nos podamos interrogar, tenemos toda la oportunidad para poder construir respuestas a nuestros interrogantes. Entonces ahí podríamos decir que esa dimensión de ego estaría como supremamente debilitada por la necesidad de entender que son las líneas de investigación de los grupos de investigación las que marcan la pauta en sus dinámicas. ¿Cómo evalúa usted, doctor Nelson López, coordinador de este proyecto tan importante que lidera la Universidad Subcolombiana, los diversos grupos que ustedes van a impactar, los diversos grupos y entidades que ustedes van a impactar en este proyecto de fortalecimiento de un sistema integral de gestión de conocimiento en educación? Hay una filosofía del grupo responsable del proyecto y tiene que ver con algo fundamental, es tratar de construir de abajo hacia arriba. Y por eso estamos hablando de una coparticipación. Y en ese sentido los impactos, ¿cierto?, tendrían que ver con la visibilidad que el proyecto debe darle a todos los sujetos y sujetas de investigación, a todas las instituciones, en todos los niveles. En Neiva y en el departamento del Huila y en la región surcolombiana existe un gran potencial y además tenemos una gran ventaja, que en la gran mayoría de grupos de investigación pertenecientes a diversas instituciones, la gran mayoría de investigadores pertenecientes a otras instituciones son personas que tienen un vínculo directo con la Universidad Surcolombiana, o son egresados de pregrado, o son egresados de la maestría, o son egresados del doctorado. Entonces ya hay un nexo, ya hay un vínculo que nos dice lo que estamos haciendo hoy solos, porque no podemos trabajarlo articuladamente. Y nosotros queremos convertirnos en una experiencia nacional. Este sistema integral de gestión del conocimiento en educación que se está haciendo para el departamento del Huila, su proyección no es quedarse en el departamento del Huila, sino convertirse en un referente para que los otros entes territoriales, otros departamentos, otras regiones entiendan que debemos trabajar articuladamente.
Esos puntos de encuentro que usted acaba de mencionar, doctor Nelson López, digamos, es posible conectarlos con todos los grupos, porque uno ve grupos de investigación diversos. Digamos, ¿esos puntos de encuentro son posibles o son, digamos, muy rivalizantes? No, hay que trabajarlos, pero vuelvo y comento que hay toda una posibilidad porque hay un gran avance. En estos momentos, por ejemplo, la red de semilleros del departamento del Huila, cuando uno mira, son egresados de la Surcolombiana, que hoy fungen como profesores y como investigadores de algunas otras instituciones de educación superior. Ya hay un nexo, ya hay un vínculo, ya hay una confianza, hay un respeto. Y la necesidad de entender que el problema es el mismo, por lo tanto, puede perfectamente el problema aglutinar y convocar. Incluso con las entidades del departamento, como la Secretaría de Educación, como el CODECTI, que es el Comité Regional de Ciencia y Tecnología del departamento, pues también vamos a trabajar en función de ello. Es algo que necesariamente la universidad está comprometida, ¿cierto?, a poder avanzar, ¿cierto?, en esa respuesta contundente a una situación que de una u otra manera no da más espera. Si me permite ampliar algo, cuando nosotros pertenecimos a Itusco, porque una de las cosas que formo parte de la universidad desde que era un instituto tecnológico, ¿cómo nació la universidad? Había un escepticismo frente a lo que era el instituto. Y de pronto uno analiza en ese tiempo ese escepticismo, tenía razón. ¿Por qué? Porque no existía una institución de educación superior en el departamento. Pero hoy encontramos que existe un buen número de instituciones de educación superior en el departamento. Lo que no existe es un sistema que las integre, pues también va a ser un aporte de la universidad en la creación de ese sistema, ¿cierto?, integral para gestionar conocimiento en el campo educativo. Los temas más importantes que podríamos ver los huilenses de este sistema en torno a diferentes actores articulados, ¿cuáles serían? Estamos trabajando fundamentalmente con la necesidad de articulación e integración en el problema. Pero cómo nos integramos, entonces... A esos temas importantes, exacto, vitales de la región. Exacto, en una alianza tenemos una entidad que está cooperando, que es el Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo Económico, que es el CINDE. El CINDE. ¿Cierto? Es una entidad cooperadora del proyecto del proyecto. Dirige. Ellos han venido con una trayectoria muy interesante en este campo de investigación, entonces estamos haciendo una alianza, estamos haciendo una especie de minga, si se me permite. ¿Y qué es lo que perseguimos? Perseguimos 4 propósitos centrales. 1, la formación en investigación. Es necesario verlo como un problema de cómo se está formando al investigador, pero a su vez también la apropiación del conocimiento producto de la investigación. O sea, cómo en un momento dado se democratiza ese acceso al conocimiento. Un tercer elemento tiene que ver con la difusión. Siempre hemos hablado de que investigación que no se difunda, que no se publica, no se ha hecho. Y 3, la apropiación, o sea, la encarnación de esos resultados. Entonces estamos hablando de un proceso de formación, de un proceso de apropiación, de un proceso de circulación y de un proceso de producción de conocimiento. Todos como parte de un sistema, o sea, ese sistema analizado como un conjunto de elementos que interactúan entre sí y buscan un propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Entregarle al departamento del Huila ese sistema integral que permita que quepamos todos. Vamos a un mensaje institucional, esto es Entrevista Ágora. Retornamos aquí a Entrevista Ágora en la Universidad Subcolombiana. Estamos con el doctor Nelson López, él es doctor de la Facultad de Educación, que está coordinando científicamente el proyecto de fortalecimiento de gestión integral del conocimiento en educación. Doctor, ¿por qué es importante para la sociedad entera, incluyendo la comunidad o la población objetivo del proyecto, que es Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, el desarrollo de este tipo de proyectos? Yo creo que la importancia podría hacer alusión a varios factores, pero hay uno que nos convoca. Estamos hablando de la calidad de la educación en el departamento del Huila, y la calidad de la educación no se reduce a tener resultados, ¿cierto?, óptimos en las pruebas saber. Es uno de los factores. Entonces, cuando estamos hablando del saber
11, saber 7, saber 5, perfecto. Pero además estamos hablando del saber pro. Más de una institución ha creído que si tiene unos resultados importantísimos en esas pruebas, la calidad ya está demostrada. Y nosotros manifestamos que si bien no podemos desconocer esa realidad, hay un elemento central en el campo de la formación y en el campo de la calidad de la educación, como en la producción de conocimiento. Entonces, ¿qué producimos? Y veíamos en estos momentos que la Universidad Surcolombiana tiene un segmento fuerte en el campo de la formación de alto nivel. Estamos hablando de cerca de 26 maestrías, estamos hablando de 3 doctorados, estamos hablando de un número aproximado de 26, 27 programas de pregrado. Estamos hablando de 4 unidades operativas. ¿Dónde opera la universidad? Estamos hablando de esa población objetivo del proyecto. Exactamente. No de la oferta que tiene la universidad, por supuesto que no. Entonces, estamos hablando de Garzón, de Pitalito, La Plata y Neiva, ¿cierto? Y señalamos necesariamente que cuando estamos insistiendo en la creación de un sistema integral de gestión del conocimiento en educación para el departamento, pues obviamente están involucradas las instituciones, los grupos de investigación, ¿cierto? Los investigadores y las diversas entidades. Todo el sistema educativo del departamento. Exactamente, y sin discriminar nivel. Vamos a trabajar con colegas de instituciones educativas iniciando, públicas, privadas, e incluso rural, urbano, e incluso con algunos representantes de los movimientos sociales, líderes, lideresas, porque plantea el proyecto crear 4 semilleros de investigación, 1 por cada unidad operativa o sede, compuesto por 25 personas que no necesariamente son académicos exclusivamente, sino desde luego van a haber académicos, pero también van a haber representantes de algunas organizaciones sociales. A su vez, el proyecto plantea, ¿cierto?, 30 estancias investigativas a nivel de maestría, 12 estancias investigativas a nivel de doctorado y 4 estancias investigativas a nivel de postdoctorado. Todas estos tributando al proyecto, es decir, desarrollando investigaciones que van a consolidar este sistema de gestión. Y en ello se involucran, como les digo, diversas audiencias, que es una prueba de que sí podemos entender que si la investigación es una forma de pensar, ¿cierto?, la investigación también es un derecho. O sea, que no es algo exclusivo que tiene que ver con la democratización, que no es algo exclusivo de los que hemos tenido la fortuna de tener una formación académica, sino que vamos a discutir alrededor de como fenómeno social. O sea que ese punto, el proyecto lo que hace es comprender que el conocimiento está en todo lado. Exactamente. Y observen que hay toda una corriente epistémica que en estos momentos ha venido fortaleciéndose en América Latina, que tiene que ver con la ecología de los saberes o las epistemologías del sur, ¿cierto? En esa ecología de los saberes se plantea que existe un saber académico, un saber formalizado, no se puede desconocer, pero también existe un saber procedente de nuestros orígenes, de nuestros ancestros, de los movimientos sociales, de los movimientos culturales, que desafortunadamente la institución educativa no ha dejado que se involucren de la misma manera como los saberes académicos. ¿En esos dos saberes, doctor Nelson, hay rivalidad? ¿O hay más puntos de encuentro? Sí, hay más discordia. Claro, entonces hay rivalidad, pero no es una rivalidad que tenga, digamos, un representante como tal, sino son sistemas económicos y son sistemas culturales, como el caso del eurocentrismo, que se considera que todo lo ajeno, que todo lo extraño es válido per se y lo nuestro no lo es. Entonces nosotros sabemos muchas cosas del planeta y es fundamental, porque en un mundo globalizado pues necesariamente tenemos que esto, pero nuestros ancestros, nuestros saberes originarios no tienen la misma importancia o no se les da la misma importancia que se les da a estos saberes formalizados. Entonces ahí planteamos, ¿cierto?, que quepamos todos, por eso se habla de un sistema integral, que quepamos todos. Doctor, ¿ese sistema integral respondería a las problemáticas más importantes de la región? Desde luego, y, por ejemplo, exacto, y no problemáticas derivadas del grupo de investigación. O sea, que venga, llevémosle las problemáticas a las comunidades, no,
que los territorios surjan las problemáticas. ¿Por qué? Doy un ejemplo. ¿Por qué si nos encontramos en un ente territorial como es Garzón, entonces por qué no tiene un desarrollo similar a, bueno, discutámoslo con quiénes, con las personas que de una u otra manera interpelan esa realidad contextual, ya sean los profesores, los estudiantes, los miembros de organizaciones comunitarias, civiles, etcétera. Discutamos por qué, cuáles son las problemáticas. Y hay una co-construcción, o sea, no es esa idea academizada. Construcción compartida. Exacto. Esa idea academizada que es que en la universidad sí se sabe y en los otros lugares no se sabe, por el contrario. Estamos hablando de que vamos a hacer un mapeo de los actores, ¿cierto?, en el campo de la investigación, que nos digan, mire, la capacidad y la potencialidad que se tiene, ¿cierto?, es tan fuerte, pero que de pronto no la hemos reconocido. Observen algo que ahorita que estamos a puertas de la reacreditación o de la renovación de acreditación institucional, y que es multicampos, y que he venido insistiéndoles a mis colegas que Neiva desarrolla una dinámica que no se puede desconocer. Pero ¿cuál es la dinámica de Garzón? ¿Cuál es la dinámica de La Plata? ¿Cuál es la dinámica de Pitalito? ¿Cierto? Que tengan una relación con las dinámicas, sí, pero ¿cuál es, cierto, en un momento dado la autarquía que puede tener Pitalito, que puede tener Garzón, que puede tener La Plata? Y cuando hablo de autarquía, es la posibilidad de hacer cosas con una autonomía que permita responder a los contextos, a los territorios, a las necesidades de estos sujetos y sujetas sociales que hacen parte de la comunidad. Entonces, en esa perspectiva, no va a ser el sistema un ente burocrático, sino por el contrario, un ente que garantice la participación, la apertura, el reconocimiento, la legitimidad, y que las pautas y las orientaciones en su desarrollo lo van a dar las comunidades, lo van a entregar de tal suerte que se sientan reconocidos, y que cuando se sientan reconocidos hay compromiso. ¿Cómo hacer, doctor Nelson López, para que en ese sistema esos saberes populares, culturales de la comunidad, lo que usted llama el saber ancestral o saber, digamos, no certificado por la universidad, pero está ahí en la comunidad, encuentren un espacio de confianza con el saber letrado, el saber institucionalizado? Porque es que uno ve como un divorcio, como una resistencia de la comunidad frente a las mismas universidades públicas que de pronto no la ven como respondiendo a sus problemáticas. Eso tiene que ver con algo que hemos venido también trabajando, que es la pertenencia social y la pertinencia académica. Cuando hablamos de pertenencia social, estamos hablando de que hay problemas en los territorios, y esos problemas no se pueden circunscribir su análisis a la academia, sino que tenemos que ampliar, o sea, debilitar esos límites, esas barreras, y ampliarlo, porque la formación no se agota en lo escolar, ¿cierto? Sí, lo escolar contribuye a la formación, pero la vida también, nuestro hogar, el deporte, el arte, la cultura, las producciones, las siembras, forman. ¿Puede haber saber popular, digamos, inusitado, que no se haya sistematizado, que sea más importante de pronto que incluso el saber universitario? Exacto, pero que no, es correcto, no se ha sistematizado, es válido eso, pero pues la idea dentro de los planteamientos de la ecología de los saberes no es enfrentar los saberes, correcto, sino que armonizar. Exacto, que podamos trabajar conjuntamente y que se le dé el lugar esencial que en los procesos de formación tiene el saber popular, el saber ancestral, el saber de nuestros orígenes, porque ha estado excluido, pero no está excluido por decisiones, es que culturalmente nosotros hemos vivido una época de eurocentrismo, alguien que decía que era lo válido, que no es lo válido, y hablar, por ejemplo, aquí en la composición de nuestros estudiantes, para dar una ilustración, encontramos y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la proporción de estudiantes afro o de estudiantes indígenas, ¿cierto? O de estudiantes que en un momento dado hayan vivido procesos generados del conflicto. Y resulta que sí hay, pero una proporción bastante poco significativa. Entonces, lo que nosotros dijimos es que la ciencia, como proceso social y como bien cultural, no es de los académicos exclusivamente. Correcto. Doctor, dentro de los objetivos del proyecto se encuentran los de producción y apropiación del conocimiento en el campo de la educación. ¿Qué inconvenientes atiende este proyecto en las entidades de educación del departamento en estos importantes aspectos, como tienen que ver con la producción del conocimiento y la apropiación del mismo?
incluso yo agregaría otro, la apropiación y la difusión o circulación. Esto tiene que ver en esencia con un proceso de democratización del conocimiento, o sea que desritualicemos y desmitifiquemos la investigación, porque cómo se ha mitificado y cómo se ha ritualizado, porque ha sido trabajo de los académicos. O sea, hablar de investigación en la universidad es como lo más común y lo más corriente. Como dicen algunos, trabajo de oficina y no van al campo. Es posiblemente, o sea, un trabajo muy burocratizado. Lo que se quiere es que el problema del conocimiento es un problema de la humanidad y la humanidad está conformada no solamente por sujetos y sujetas que están en la universidad, sino que están en la vida, en el mundo de la vida, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos señalar, porque encontramos líderes, lideresas, encontramos movimientos que aportan mucho y que en esta idea de la creación del sistema integral de gestión del conocimiento en educación para el departamento del Huila, lo que queremos crear es un dispositivo donde quepamos todos, que quepa el doctor con los pergaminos, ¿cierto?, más reconocidos, pero también este niño o niña que se inicia en el campo de la investigación. Por eso ondas y pequeños científicos, los semilleros de investigación, los grupos, todos ellos necesariamente están convocados a formar parte de este proyecto. Doctor Nelson Ernesto López Jiménez, muchas gracias por haber venido aquí a la entrevista Ágora. No, con mucho gusto, con mucho agrado, y de verdad que es un gran compromiso que hoy tiene la universidad, y agradecer por esta difusión que se da. No hay ningún otro interés que el de humanizar la ciencia. A ustedes, amigos, le agradecemos su amable participación. Hasta un nuevo capítulo de Entrevista Ágora.